¿Qué? Que nunca sé, estoy como en 2 teles. En una va a estar de perfilaxo. Creo, esto ya empezó. Es que además no para sé. cuando es el sermón. Sí, no, pues eso no es la bronca, es estos rollos. Que no sé si ya estoy, pero bueno, saludos, si es que alguien está viendo, bienvenidos. ¿Cómo están? Saludos a todos, bienvenidos a este estudio. Hoy les tengo 3 historias que quiero contarles. Como siempre, ya saben que no me voy a pasar de media hora cada una. No, de 20 minutos cada una, por si me emociono. En la primera es una historia bíblica. Me voy a poner a leer por lo menos 4 o 5 versículos. Espero que me acompañen y me ayuden. La segunda es una historia contemporánea. Y la tercera, si nos da tiempo, es una historia muy linda, un poco anónima y un poco extraña. Pero ojalá que nos dé tiempo, ¿vale? Como ustedes saben, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos al capítulo 9 decidimos repasar temas importantes de la historia de la iglesia, de temas de la iglesia contemporánea, cristiana, hoy en día aquí en México y en algunos otros lugares, porque queremos saber cómo debería o cómo podría ser la iglesia de Dios lo más bíblicamente posible, despojándonos de todas las tradiciones, costumbres y cosas espantosas que han sucedido en la iglesia de las últimas generaciones. Y entonces llegamos a ver temas como las tradiciones, las costumbres, las supersticiones y todos esos rollos. Y después que terminamos algunos de esos temas, que quedaron algunos pendientes, ya los tocaremos. Algunos nos pidieron en redes, otros nos pidieron aquí, pero ya los tocaremos, espero en Dios. Hoy en día vamos a tener el segundo capítulo de biografías. Y les voy a contar, si Dios nos ayuda a que su palabra sea oída, les voy a contar 3 historias. La primera de ellas es la de Priscila y Aquila. Priscila sigue siendo un nombre común, Aquila ya no tanto. Priscila y Aquila, para hacerlo un poco más cronológico, corría el año 50 después de Cristo, más o menos. La ciudad de Roma, en Italia. En aquellos años había una iglesia en Roma y el emperador, creo que Eusebio o Claudio, no, Eusebio fue el que escribió eso. Eusebio es un historiador de esos tiempos, romano, y el emperador en aquel entonces, que era Claudio, debido a que había una disputa entre judíos y cristianos por un montón de rivalidades y temas, etcétera, y otros temas judíos, decidió en el año 49 hacer un edicto en donde expulsaba a todos los judíos de Roma. Ya no podía haber judíos en la ciudad de Roma. Esa es en parte la historia judía hasta la fecha. Bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío fue expulsado de cada uno de los países en los que estuvieron. El último país de donde trataron de ser expulsados fue Alemania. Y no expulsados, sino movidos, porque en aquel entonces, en la Segunda Guerra, fue un convenio medio entre el pueblo judío y entre el pueblo alemán para trasladar a los judíos de Europa, que muchísimos estaban en Polonia, en Rusia, en Alemania. Y fue un plan que no funcionó y eso acabó siendo la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Pero de ahí para atrás, si ustedes ven la historia de los judíos, los han expulsado de todas las ciudades, los expulsaron de España, los expulsaron de todos lados. Y aquí no fue la excepción, en el año 49 los expulsan, pero a los cristianos no los expulsan. Y los cristianos que están en la iglesia de Roma, no judíos, se quedan en la iglesia y los cristianos judíos se van de Roma a donde caiga, a las ciudades de por ahí. Al norte de lo que hoy es Turquía, que en aquel entonces se llamaba Asia, pegadito al Mar Negro. Les iba a traer mi librote ese de mapas, pero ya era demasiado. Entonces, imagínense el mapa del Mar Mediterráneo. Yo lo busqué en mi Biblia hace rato y mis mapas están horribles. Si alguien tiene su mapa de los viajes de Pablo o del mapa de la época del Nuevo Testamento, algo así. Esos que están a colores están padres. Sí. O sea, ya hay Google Maps, ya lo sé, pero perdónenme. Turquía.
Para ponerlo aquí en la cámara se puede ver. No va a salir Turquía, va a salir Asia. Pero con que se vea todo el mar Mediterráneo, Italia, Grecia. Sería que esta, ¿no? No. ¿No? Ahí está el mar Mediterráneo. Sí, ¿No está? pero solo un cachito. Este es el mundo antiguo. Vamos a ver si hay otro. Bueno, los que nos están viendo en video, perdónenos. Es muy divertido ver mapas. Muy Neta, se nos van las horas. muy ilustrativo y Pero es más por ahí. uno aprende muchísimo. Aquí está un mapa padre. Y justo es de el Imperio Romano en tiempos de Cristo. Lo voy a poner a los amigos de YouTube. Sí, no está ahí. Y No tiene. como podrán ver, no alcanzo a ver nada. ¿Mande? O sea, ya llevo 10 minutos y no digo nada, pido perdón. Ok, ahora sí ya veo. Ahora veo bien, pero como está al revés tampoco veo nada. No, no tiene. Es que me traje otra. Bueno, aquí está Italia. No sé si ustedes ubiquen la típica bota. En el extremo de su lado izquierdo, un poquito hacia la izquierda y en medio de Italia está Roma. Un poquito, el pico que sigue es Grecia. Pegado al lado izquierdo de Grecia está una ciudad que se llamaba Corinto, que era un puerto. A ver si lo ven, acá por acá anda Roma, por acá anda Corinto y bueno, por ahí anda, no se ve aquí, sí, aquí se ve, más o menos aquí por donde está mi dedo, hoy en día es Turquía, ¿Por el mar Negro? por el Mar Negro, y al norte de Turquía, pegado al Mar Negro, está una ciudad que se llamaba Ponto. Muchos que escaparon o se fueron de Roma judíos se fueron a Ponto. Se fueron a Ponto, ahora sí ahí les va. Ahí van a ver Italia, luego el pico que sigue, que está para acá, es Grecia, y pegado al mar estaba Grecia. De este lado está Roma. Aquí está el Mar Negro, o no sé si le estoy atinando bien, pero Está bien. abajo del Mar Negro está Ponto. Y en el tercer pico, que es donde está mi dedo ahora, estaba una ciudad, Efeso. Entonces está Roma, Corintio y Efeso, o Éfeso. Si se fijan, son como estratégicos. Aquí está Roma, Italia, en Grecia estaba Corinto, acá estaba Efeso. Y hasta abajo, aquí entre el desierto y lo verde, está Jerusalén. Ahí empezó la iglesia. Entonces, acá los de acá. Otra vez, aquí donde está mi dedo está el Ponto. Por acá abajo está Éfeso. Entonces, si se fijan, es estratégico. Está en Italia Roma, en Grecia Corinto, en Asia Éfeso. Y abajo, por aquí, Jerusalén. Había otra iglesia importante que se llamaba Antioquía. Pero es muy distinto verlo en el mapa, porque uno ve que los viajes de Pablo y las iglesias primeras que se establecieron estuvieron en lugares muy adecuados, donde se dispersó el evangelio a todos lados. Había un señor que se llamaba Aquila, y de Roma se fue a Ponto. Por lo menos eso es lo que creemos, o los que estudian es lo que creen. Pero lo dice la Biblia, entonces solo inferimos la parte. El señor Apolos se fue de Roma a Ponto. Una vez entró a una cafetería, entró una guapa, o a lo mejor la mesera era la guapa y se llamaba Priscila, y le dejó una propina gigante y se gustaron, empezaron a andar. Pues eso es bíblico, tengo pruebas. Como todos los hombres. No. El caso es que no sabemos cómo ni cuándo, pero Priscila y Aquila comenzaron a andar. Se casaron o se hicieron novios o lo que ustedes quieran. Y algunos creen que todavía no eran cristianos, otros creen que sí. Aquila y Priscila tenían un oficio que era fabricar casas como de campaña, que les había platicado la vez pasada, que son esas súper bonitas, grandiosas, de piel y así, que usan Este fabricaba todo. los emires y los jeques y ese tipo de cosas raras hoy en las películas, y que son casi una suite adentro de muchas pieles en el desierto, tipo eso. O sea, tiene mucha ciencia construir eso. Y era una profesión. Entre las clases sociales que había, entre las cosas que podía ser esclavo, o podía ser libre, y si eras libre o ciudadano o algo por el estilo, podía ser artesano, es decir, que tenías un oficio. Es como tener una carrera el día de hoy. Y llegan Aquila y Priscila un día a Corinto, que es un puerto hacia abajo en Grecia, y según las escrituras,
ahí conocen a Pablo, al apóstol Pablo. Recuerden que a lo mejor ya eran cristianos o a lo mejor no. El caso es que vamos a leer Hechos 18, que aquí lo tengo y para no tardarnos le voy a ir leyendo. Recuerden que Hechos está contando la historia de la primera iglesia y los viajes de Pablo y etcétera. Entonces dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Es decir, ¿se acuerdan que de Roma se fue al Ponto? Y de el Ponto bajó a Corinto. Natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, no les estoy diciendo inventos. Y Pablo fue con ellos, o fue a ellos, y como era del mismo oficio, o sea, de la misma profesión, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Puede incluir en esto a Priscila, es decir, a lo mejor Priscila también era fabricante de tiendas, o sea, era picuda, y al rato vamos a ver eso. Y, en fin, hasta ahí. Ahí conoció Pablo a Aquila y Priscila, se hicieron súper compadres, se amaron, se hicieron amigos. Hasta ese momento ya no tiene gran importancia si Priscila y Aquila llegaron siendo cristianos o no, porque a partir de ese momento se juntaron con Pablo. Pablo los discipuló o los convirtió y los discipuló y se hicieron súper amigos, súper hermanos, súper discípulos y maestro. Y entonces después de un tiempo lo acompañaron a Efeso. Se fueron con él a Efeso, a otra iglesia importante, y trabajaron con él ahí. Y ya eran como picudos, o sea, ya eran maestros, doctores de la escritura, etc. Y en Efeso, vamos a ver el versículo 26. Dice, de Hechos 18, 26. Bueno, los voy a leer desde antes. Desde el 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría está en el norte de África, en la zona de Egipto, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Es decir, llegó un predicador súper chido que venía del sur, que no sabemos de dónde más salió, pero llegó un cristiano que estaba muy padre, y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, Priscila, la mujer, y Aquila, el hombre, escucharon a este predicador súper chido, lleno de Dios, de ganas, pero no conocía el resto del evangelio, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones y toda la doctrina cristiana que ellos ya conocían, que ya habían vivido y aprendido. Entonces le dijeron, bueno, aparte del camino aparte del bautismo de Juan, hay otros rollos más chidos, vente para acá, te vamos a enseñar. Y Priscila y Aquila, digamos que discipulan a Apolos, que después se convirtió en un personaje muy importante, por lo menos en la iglesia de Corinto. Hagan de cuenta que estamos hablando de los predicadores más famosos de la comarca en aquel entonces. Y esto da evidencia de que por lo menos desde ese entonces, Priscila y Aquila, que eran un matrimonio padre cristiano, ya eran como misioneros y andaban enseñando a discípulos en todos lados. Trabajaban igual que Pablo haciendo tiendas, pero su vida estaba dedicada a predicar el evangelio, a enseñar, a levantar iglesia y a construir una iglesia en donde quiera que fuese con Pablo. Y para sostenerse hacían tiendas de campaña tipo judías. Se quedaron después como líderes de la iglesia en Efeso. Cuando digo líderes es no necesariamente los pastores o algo así, pero siendo de los principales enseñadores de la iglesia en Efeso. Y vamos a leer 1 Corintios 16, que hace una referencia a esa misma época de Priscila y Aquila, es decir,
bueno, nos dice algo de aquellos tiempos. Vayan a 1 Corintios, que si le avanzan van a llegar a Romanos, y luego a 1 Corintios, luego al 16, y en el 16, 19, es decir, casi al final de toda la carta, Pablo escribió la carta a la gente que estaba en Corinto, que ya vimos dónde estaba Corinto en el mapa, era un puerto, y les está mandando una carta a los de la iglesia, y entre otras cosas al final se pone a saludarlos y a decirles cosas, te saludo a mi compadre, etcétera, ¿no? Y en el 19 dice, las iglesias de Asia, o sea, de acá del norte, os saludan, Priscila y Aquila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y también todos los hermanos y toda la banda de por acá, dense besos unos a otros, etcétera, etcétera. Es otra referencia a Priscila y Aquila, que dice aquí ahora que ya tienen una iglesia en su casa en Efeso. Y ya vamos viendo que discipularon a Apolos, que se criaron o se discipularon antes ellos mismos con Pablo. Ahora ya tienen una iglesia en su casa y siguen chambeando por todos lados, no se quedan estáticos en un solo lugar. Y de ahí se van a Roma. O sea, ya tenían una iglesia y aún así dejan encargados, no pasaron muchos años o mucho tiempo, dejan un pastor, un líder, un anciano, un grupo, un lo que sea, y entonces se van a Roma, porque si recuerdan, los judíos habían sido expulsados y ahora ya podían regresar a Roma. Entonces como que tenían allá también carnales, amigos, compadres, etcétera, y se van a Roma un tiempo. Vean Romanos 16, del 1 al 4, si le dan de regreso a la Biblia, antes de Corintios van a llegar a Romanos, y en el último capítulo, en el 16, vamos a leer desde el 1. Y es lo mismo, es el final de la carta y son los saludos a la gente de por allá, y les dice Pablo, Romanos, ¿qué? 16. Y les dice Pablo, les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad o saluden a Priscila y Aquila. Y esta es la carta a los romanos. Entonces Aquila y Priscila ya están en Roma. ¿Cómo sabemos que esto fue después? Pues porque Romanos fue escrito después y por un montón de cosas más. Por las fechas de los edictos y que ya podían regresar, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo les doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, Esto dices que lo escribe Pablo Pablo. le escribe esta carta a los romanos y vuelve a saludar. O sea, cuando escribe a los de Corinto, menciona a Priscila y Aquila, y ahora saludando a los romanos. Priscila y Aquila están en Roma, es un matrimonio chido, buena onda, se pelean, se agarran del chongo, o sea, no tienen todo en común. Ella es demasiado jefa, ya saben esos Ay, ¿qué pasos desde quieres? siempre. Y la verdad es que pareciera chistoso, pero lo digo muy en serio. No, al final les platico unas cosas de Priscila y que son extrañas en la Biblia. Pero el caso es que es un matrimonio que llegó a Corinto, se discipuló con Pablo, se fue a Efeso, luego fueron pastores en su propia iglesia, en su propia casa, y luego resulta que ellos ya estando en Roma, en realidad todas las iglesias de los gentiles, es decir, toda esa zona del mundo conocía a Aquila y a Priscila, o a Priscila y Aquila. Quiere decir que eran súper activos, súper conocidos, súper trabajadores, ministros, líderes poderosísimos. Eran como los apóstoles de Pablo, como apostolitos o apóstoles tal cual. Quiere decir que Dios utilizó a este matrimonio poderosísimamente para llenar del evangelio el mundo de aquel entonces. Pablo dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo, o sea, hablando geográficamente. Y ahí están Priscila y Aquila. Y después finalmente vayan a 2 de Timoteo 4:19. Timoteo es otro chavito muy escuincle que también discípulo de Pablo, pero a Timoteo Pablo lo dejó como pastor o como líder o como lo quieran llamar, como ministro, como obispo en la iglesia de Éfeso.
Por eso les enseñé las 3 ciudades en el mapa. Ahí el chido es Timoteo, pero en la carta a Timoteo, vamos a ver el capítulo 4, creo, sí, segunda de Timoteo. Si le avanzan a la derecha, van a llegar a un montón de cartas, y si le avanzan, llegan a Timoteo. ¿4 qué? Segunda de Timoteo 4:19. Sí. Y dice el versículo 19, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Te saludan todos mis compadres, Ébulo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos, etcétera, toda una banda. Pero aquí vuelve a mencionar a Priscila y Aquila. De Roma, o eso queremos entender, de Roma se fueron finalmente a Efeso otra vez y ayudaron al ministerio de el joven Timoteo y siguieron predicando y creciendo y expandiendo el reino. Seguramente no eran tan evangelistas como Pablo o como Apolos, seguramente eran más como maestros y seguramente eran más como maestros. No pasa nada. Y el Señor los usó en todas las iglesias de una manera gigante. Es decir, fueron unos tipos que ayudaron a cambiar la historia del mundo desde el primer siglo, así de poderoso. Ahora, ¿qué es lo chistoso? Priscila es un diminutivo latino de la palabra prisca. Prisca significa como admirable o venerable. Y Priscila significa como admirablita o algo así, ¿no? Es un bonito nombre y como suena chido, pues ya no está tan ranchero, entonces lo siguen usando, ¿no? Las demás generaciones. Es curioso, algunos estudiosos, no lo digo yo porque sino lo he podido leer, algunos estudiosos consideran que el 90 o 95% de las mujeres mencionadas en el libro de Hechos son mujeres ricachonas, o sea, son señoras de las lomas y chicas fresas de Polanco, de Campanario, no sé. Y Priscila no sería la excepción. Uno, porque aparentemente tenía una profesión. Otro, porque hay una cosa muy extraña. Aparte de que era maestra y muy sabia, en Hechos y en el resto de los capítulos menciona primero siempre a Priscila. Y en la Biblia y en la costumbre judía siempre iba primero el nombre de los hombres, del patriarcado, del heteropatriarcado, como debe ser. Soy como debe ser. Entonces, pero bueno, el caso es que la costumbre era que primero siempre se mencionaba al hombre, y aquí hay una excepción linda, no es una coincidencia, es algo padre de parte de Dios. Mencionó primero a la mujer. O sea, sí era chida, sí estaba cañona. Claro, era mujer. Por alguna u otra razón, pero estaba padre, o sea, es decir, socialmente y doctrinalmente o cristianamente tenía un lugar y una jerarquía y un honor especial. O sea, estaba ruda la chava. Como les decía, en Hechos 18 cuenta que es posible que la incluya como fabricante o como del oficio de hacer tiendas. En Hechos, por ejemplo, menciona a María, la mamá de Jesús. Ella no era rica ni nada, hay unas excepciones, a lo mejor Marta y María, a lo mejor Magdalena, no lo sé, pero por lo que dicen, la mayoría de las mujeres eran como cosa prominente socialmente. Algunos incluso creen, algunos super estudiosos de esos ya muy picudos, creen que Priscila, la mujer, escribió el libro de Hebreos. Hebreos no se sabe quién lo escribió. No tiene autor, creo que la única carta que no indica quién lo escribió, pero es una carta hermosa, de mis favoritas, junto con Romanos. Es pesada doctrinalmente, difícil de entender, muy bien escrita, y Hebreos es un libro definitivamente escrito por alguien hebreo, por alguien judío. Habla de todas las figuras de lo que Jesús era en el Antiguo Testamento y cómo se convirtió esas figuras en realidad en el Nuevo Testamento. Es un libro doctrinal pesado, 12 capítulos, o 11, 13, ya no me acuerdo. Algunos incluso llegaron a pensar que Priscila escribió Hebreos.
Algunos otros podríamos pensar que lo escribieron juntos, Pablo, Priscila y Aquila, porque eran judíos y porque habían estudiado doctrina juntos a los pies de Pablo, pero estaban cañones. Cuando uno es discípulo de alguien, llega un momento en que aprendes, tienes un conocimiento básico y luego un conocimiento más chido o más avanzado, pero entre otras cosas aprendes a aprender, es decir, aprendes a estudiar la Biblia y ya tú solito te sigues, ya no te tienen que seguir discipulando. Entonces puedes en algún momento aprender y saber más y conocer más que tu propio maestro originalmente. Claro. Entonces seguramente a Priscila y Aquila les sucedió eso y llegaron a ser muy picudos en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de Dios, que no es malo, al contrario, seguir creciendo y enriqueciéndote en el conocimiento de las Escrituras. Pablo le dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ella, ya no me acuerdo, pero escudriñad las Escrituras, ahorita viene a mi cerebro. Y el Señor les dijo lo mismo, porque en ellas ustedes creen que en ellas está la vida eterna, y es así. Entonces las Escrituras no se dejan de leer, de escudriñar, de leer, de meditar, de revisar, de hacer estuditos, etc. Y hoy en día es la generación que más herramientas bíblicas tiene en la historia de la humanidad. Entonces si no lo aprovechas seguramente vas a dar cuentas de eso, más que Priscila y Aquila, que tenían solamente el Antiguo Testamento y de maneras muy rústicas y precarias. Aquila, su nombre significa águila, y también era un tipo muy picudo, o sea, no lo menosprecio, era el esposo, etcétera, etcétera. Hacía tiendas, venía del Ponto, era artesano, quizás fue esclavo y se hizo libre, o quizás nació libre, pero el hecho es que junto con su mujer, en algún momento de su vida, tomaron una decisión de dejar todo para ponerse a salvar al mundo, porque era necesario. El hecho es que no venimos a este mundo, cristianos o no, pero más los cristianos, no venimos a ser felices. Todo el mundo habla de eso en estas generaciones. No venimos a ser felices, no venimos a conocernos a nosotros mismos, no venimos a realizarnos como hombre, como mujer, no venimos a derrocar el patriarcado, ni a hacer la revolución, ni la justicia social, ni la lucha de los derechos civiles, aunque en algún momento todas las luchas por la justicia pueden ser genuinas y pueden ser parte de un ministerio cristiano. No es el propósito es salvar al mundo, vivir para Dios, que el mundo lo conozca, que lo adore y que nosotros también, pero no venimos a ser felices. Jesús no vino a ser feliz, vino a dar su vida en rescate por todos y se despojó a sí mismo de toda su gloria para que su vida aquí fuera como sacrificio viviente desde toda su vida, no solo en la cruz. Y lo mismo decidió Pablo, y lo mismo decidió Timoteo, y lo mismo decidió Lucas, que platicamos la vez pasada, y lo mismo decidió Billy Graham, y lo mismo decidieron miles y miles y miles de cristianos que resolvieron que en su vida el Evangelio tenía una parte especial y que iban a dedicar su talento, su profesión, sus conocimientos, su tiempo libre, su hobby, su todo, a predicar el Evangelio y a enseñar a otros. Y discipularon a gente en toda Asia y se volvieron una institución y uno de los pilares gigantes de la iglesia, y su nombre está escrito en el libro de la vida, y un día Dios les va a reconocer con nosotros como testigos la maravillosa obra que edificaron para la iglesia de aquellos tiempos. Ya no se sabe más de ellos, no se sabe si acabaron viejitos en algún cerro enseñando la Biblia o si fueron mártires como muchos de los grandes maestros de aquellos tiempos y los mataron o los persiguieron. El hecho es que dieron fruto, y dieron fruto en las principales ciudades, en las principales iglesias, porque un día tomaron una decisión radical con su vida. Qué bueno que tenían negocios, tampoco es que vivieran así como monjes tibetanos, tuvieron negocios, disfrutaron la vida porque la vida sigue siendo hermosa, pero dedicaron su vida a algo que valía la pena, al igual que todos los personajes que vemos en la escritura. ¿Vale? No sé cuánto tiempo lleve, ¿ustedes saben? Pero llevamos 2 personas. 29 minutos. Ok, les voy a contar en 15 minutos. ¡Ay, qué mentira! Les voy a contar una siguiente historia que no tengo escrita,
No tengo acordeón, pero es una chica más contemporánea que supe de ella, iba a decir la conocí, pero no es que la conocí, hola, mucho gusto, yo sí, pero la vi por primera vez en un congreso en Chicago hace como 700 años, como en el 2010, 11, no sé, y me impresionó su vida y la seguí un poquito y la fui siguiendo y cada vez que pasan los años la admiro más. Es una chica que desde que nació fue adoptada y la adoptó una familia ortodoxa griega, es decir, como católica, pero de la versión ortodoxa, en Australia. Y creció ahí, pasó una infinidad de cosas, se llama Christine Caine, la pueden googlear y en cuanto ponen ese nombre salen millones de cosas de su vida y de ella y pueden aprender y leer y ha escrito libros, da conferencias por todo el mundo, tiene una organización que creo que ya está como en 9 o 10 países y tiene una obra impresionante que no les voy a dar todos los detalles porque ni me lo sé, pero su vida es impresionante porque es como una Priscila de la época moderna para que vean que no se han acabado las Priscilas, no se van a acabar y Dios sigue buscando mujeres que hagan ese tipo de obras. Esta chica le tocó crecer en un lugar adoptado, ella no sabía que era adoptada porque creo que desde nacimiento y desde que cumplió 3 años de edad hasta que tuvo 9 por lo menos, su padre la violaba constantemente. Entonces creció con todas las dificultades que se pueden imaginar que eso puede traer, que es impresionante, y tuvo una vida difícil, una juventud difícil. Ella dice que clamaba a Dios como pidiendo que la rescatara y no había respuesta. Y eso en el mundo es muy común y la gente se identifica perfecto, que de muchas cosas no hay respuesta de Dios. Y entonces ella dice que cuando eso te sucede, empiezas a hacer conjeturas en tu cabeza. Cuando algo grave como eso te sucede la primera vez, aparte de que te da mucha vergüenza y es un shock y empiezas a tener vergüenza, culpa, enojo, rabia, frustración, etc., empiezas a creer que no hay otra cosa que te pueda ayudar. Pero ella dice que cuando el abuso, cualquiera que sea, continúa, que entonces tu siguiente conjetura natural es que tú no vales y que casi no tienes valor. Y eso seguramente a los abusadores les alimenta más y más abusan de ti. Entonces llega a unas conclusiones súper extrañas. Por fin, un día, después de mucho tiempo, encontró a Cristo y dice algo maravilloso, que es que cuando llegas a Cristo, efectivamente tomas una decisión, te pones de acuerdo con Dios, tu naturaleza, naces de nuevo, tu naturaleza espiritualmente hablando cambia, eres una nueva criatura en Cristo, etc. Pero lo que tenga tu vida, eso no se quita instantáneamente. Por eso tenemos gente súper enchamucada o endemoniada, como le quieran llamar, en las iglesias. Por eso tenemos gente enferma, por eso tenemos gente con grandes fracasos, con grandes debilidades, con adicciones, con maldiciones, con cosas de generaciones, etcétera. Porque una cosa es tener a Cristo en tu vida, nacer de nuevo, y otra cosa es superar todas esas. Lo más común es que Cristo, cuando vienes a Él, no te sane de inmediato. No sucede siempre. Entonces la mayoría de nosotros tenemos que ir limpiando, curando, sanando nuestra vida, reflexionando, siendo racionales, estudiando, conociendo la Escritura, y solo así, solo a través de la palabra, que es el agua, te vas limpiando, sanando, desenchamucando y lo que necesites. Entonces esta chica, eso le sucedió y llegó un momento en que se enfrentó a sí misma, a sus traumas, a sus dolores, a sus culpas, y fue superando. Y se dedicó a hacer un ministerio que hoy en día se llama, me parece que
A21, algo así. Es una organización que rescata mujeres que fueron esclavas sexuales y del tráfico de personas, y anda por todo el mundo rescatando mujeres de la manera más radical y salvaje. Es admirada y reconocida por todo el mundo, o sea, incluso el mundo no cristiano la admira y la reconoce, y le invitan a dar conferencias por todos lados, y lo sigue haciendo, y ya tiene toda una organización que se dedica a hacer eso y a rescatar mujeres o gente de ese estilo. Lo poderoso es, igual que con Billy Graham, no toda la parte secular y visible y grandiosa que son, sino lo que sucedió en su corazón. En su corazón hubo una decisión, hubo un esfuerzo por seguir a Cristo, por creerle y volverle a creer, hasta llegar al punto en que empiezas a perdonar, a sanar tu vida, a perdonarte a ti, a un montón de cosas. Y hace no muchos años, es decir, ya llevaba muchos años de cristiana y de ministerio y de mujer poderosísima, de ser como una Priscila, escribió un libro que se llama Unashamed, algo así como, perdón mi acento azteca, pero Unashamed significa como no tener vergüenza o no tener pena. En español, se los recomiendo, seguramente está pésimamente mal traducido, ay, qué prejuicioso, no sé, pero bueno, se los recomiendo porque es un libro en donde ella ya alcanzó un nivel de madurez espiritual y cristiana mucho más padre que antes, y explica un montón de cosas que le sirven y que le suceden a gente no solamente con problemas como el de ella, sino gente con problemas de todos los tipos que se te puedan ocurrir. Y cuando lees su libro y ves algunas cosas que revisa, analiza, reflexiona, empiezas a entender como cristiano. Es un libro muy sencillo, ¿no? Es como leer la Biblia, no tiene gran filosofía profunda, pero resuelve muchas cosas y ha ayudado a miles de personas en el mundo. Igual, una mujer que decidió hacer una decisión por Cristo y resolvió que no venía a luchar contra el heteropatriarcado, ni con la liberación de la mujer, ni con una bola de patrañas, sino decidió salvar al mundo con el Evangelio de Cristo. Y lo sigue haciendo, y sigue siendo ejemplar, y sigue siendo la esperanza de muchas mujeres y de muchos hombres que creemos que puede seguir habiendo mujeres, líderes poderosas, guerreras, siervas de Dios, que cambien a esta humanidad y la salven. La humanidad no se va a salvar, el mundo no se va a salvar, sí se va a acabar, o sea, sí van a llegar los ovnis, no los ovnis, pero sí se va a acabar. Y nuestra chamba es salvar a los más que podamos. Última historia, ¿cuánto tiempo llevo? 28. 40 minutos. Ok, les voy a dejar. Hola, Danae. Déjenme ver si son de vela. Hola. Yo también los extraño. Saludos. Les voy a contar una historia más cercana a mí. A ver si me tardo 5 minutos máximo, 10. Si es que quieren. 7 minutos. ¿Por qué traes el tiempo así tan...? Porque no está chido tardarme mucho, no está padre. Y la verdad es que ver un video de 40 minutos ya da flojera. Todos quieren dormir. Igual y luego los dividimos y los hacemos de 15 o de 20 cada uno. La siguiente historia es la historia de una mujer cristiana que ya no le gustaron las iglesias porque muchas iglesias apestan. Esto sucedió por allá de los 80s. Sigue sucediendo. Llegó a vivir a una colonia militar de esas que hay por todas las ciudades. Era una colonia nueva y rentaron un departamento en un edificio. Madre soltera con 2 hijas grandes como de 18 años, 18, 19, 20, muy guapas, muy guapas. Ni tanto, no sé, pero por lo menos imagínense que sí. Luego les explico por qué. Y cristiana, alucinaba a las iglesias, alucinaba a los pastores por todas las cosas que ustedes ya saben. Que casi no pasa. No. Que casi no pasa. Ah, ya se me borró el video de YouTube. A ver si me sale. No, quién sabe qué hice. Bueno, esta señora no tenía iglesia, no tenía ministerio, no era Priscila, no era Christine Kane, no era nada, pero amaba al Señor. Conocía las escrituras, sí, conocía las escrituras y conoció a otra vecina. La vecina no tenía ningún interés en el evangelio,
había venido, o parte de su familia era cristiana de hacía muchos siglos y no le interesaba saber nada de iglesias. Entonces, predicarle a Cristo a una persona así es muy complicado porque no le puedes enseñar tan fácil la Biblia, las Escrituras. La Biblia no tiene ninguna autoridad, las iglesias no tienen ninguna autoridad moral, los pastores tampoco, la gente cristiana tampoco. Entonces, ¿cómo le enseñas a Cristo a una persona que ya vio lo que supuestamente es de Cristo, aunque en realidad no lo sea? Entonces, no les voy a hacer la historia muy larga. Esta señora con sus 2 hijas hablaron lo poco o lo mucho que sabían y decidieron darle un estudio así personal, chiquito, individual a esta otra señora. Y esta otra señora entendió el evangelio, se convirtió, recibió a Cristo, transformó su vida, transformó la de su familia y comenzó a tener un efecto en otras familias de la zona. Les voy a decir que por lo menos en aquel momento 1, 2, 3, 4, 5 familias fueron transformadas por esta segunda mujer a la que le daba el estudio. Y esas familias a su vez llevaron el evangelio a muchos y por alguna razón pudimos, hoy en día después de 30 años, seguimos viendo testimonios de aquella obra, de aquella vecina, que ya ni me acuerdo su nombre, que hizo con una sola persona. Y no fue la única con la que lo hizo, seguramente lo hizo con otra y seguramente se fue de ahí, lo volvió a hacer con otra y con otra y con otra. Lo que quiero es que vean que la obra es de Dios y que uno, no importa si tienes un super talento y eres millonario en Australia o pobre en Australia o pobre en Asia o rica en la época de Jesús, o si tienes muchos talentos, oficios, o si te dedicas a algo que no tiene nada que ver, como fabricar casas o como mantener a tus hijas porque eres mamá soltera. Se puede, y no solo se puede, sino es tu obligación. Esta mujer decidió enseñar a Cristo en lo que ella pudiera sin iglesia y transformó la vida de muchas personas. Entre esas personas, yo, porque yo fui el rescate de parte de la obra de esa persona. Indirecta o directamente, yo conocí a Cristo y así lo hicimos, y nuestras vidas de alguna manera van y bendicen a otros. La Biblia dice que la palabra de Dios a veces es como agua que fluye, y cuando abres una llave en el lugar indicado donde hay tierra fértil, etcétera, etcétera, y dejas la llave suficientemente abierta, o el río o la cascada, lo que tú quieras, recorre la tierra y no sabes a dónde llega. El agua llega hasta el mar y del mar a más lugares y se diversifica en ríos, en riachuelos, en arroyos, y nutre un mundo infinito de tierra que tú no sabes hasta dónde da fruto el hecho que tú abras la llave de tu vida para compartir con otros. Y eso dice la Biblia. Y no solo va por arriba de la tierra, también baja a las profundidades y se vuelve acuíferos, y también ahí limpia, sana, se purifica, se filtra y vuelve a salir, y luego se vuelve lluvia, y la lluvia llega a través del aire a quién sabe dónde y sigue bendiciendo. Y así es la Biblia, y así es la Biblia o la Escritura o la palabra de Dios que tú puedes hablar. Hoy en día, aunque no somos, a veces somos muchos, a veces somos poquitos, el efecto es el mismo. Yo tuve la bendición de encontrarme gente después de 20 años y que se acordaban de cosas que les enseñé, o de alguna cosa que les prediqué, o de alguna babosada que hice. Y la verdad es que yo no soy nadie, o sea, yo no soy predicador ni cosas de esas. Entonces tú no sabes hasta dónde llega tu palabra. Yo sí pude ver a partir de esa señora todos los ministerios que se levantaron, en donde fluyó el evangelio, en lugares donde muy difícilmente hubiera llegado, a lugares muy difíciles, y solo porque una señora tuvo a bien hacer lo que Dios le decía, sin iglesia y sin nada. Está padre, ¿no? No tienes que saber mucho en este momento, sí tienes que saber mucho conforme vayas creciendo, es tu obligación. Pero no es difícil. La carga del Señor Jesús es ligera y gusta, y trabajo vivir sin eso. Lo demás es un paseo. Hay persecución, hay eso, pero como no nos importamos tanto como para querer ser felices, hacer una carrera, realizarte, etc., no te cuesta ningún trabajo el padecimiento que haces por Cristo. Al contrario, lo disfrutas, te gusta y te sientes bienaventurado.
Ese es el bonito mensaje de hoy en 3 biografías. Bravo. Les mando abrazos a todos los que estén por allá. Si tienen dudas, escríbanlas, comentarios en el Face, en el YouTube, en todas esas cosas. I love you.